Si ser dueño es lo tuyo, asóciate ya. Sé dueño tú también en la cooperativa Acodhar de RL. Celebramos hoy la memoria de San Juan María Vianney, presbítero. Nació en Lyon el año 1786. Durante más de 40 años se entregó de una manera admirable al servicio de la parroquia que le fue encomendada en la aldea de Ars, en Francia, con asidua predicación, oración y ejemplo de penitencia. Diariamente catequizaba a niños y adultos, reconciliaba a los arrepentidos y con su ardiente caridad, alimentada en la Eucaristía, brilló de tal modo que difundió sus consejos a lo largo y a lo ancho de toda Europa. Con su sabiduría llevó a Dios a muchísimas almas. Murió el año 1859. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por la perseverancia en el misterio sacerdotal de todos los sacerdotes, por la perseverancia de los adoradores del Santísimo. Bendición para toda la Junta Directiva de Asociados y Empleados de la Cooperativa Acodhar de RL. Por la salud y bendición de Maximina Franco, ofrece su familia. Por la salud de Elizabeth Hernández. Por el eterno descanso de Carmen Amélida Ramírez, ofrece familia Ramírez Rosales. Por el eterno descanso del Padre Lirio Napoleón Macías en su aniversario de fallecido. Por el eterno descanso de José Armando Lara Quiñones en su segundo aniversario, ofrece su esposa y familia. Por el eterno descanso de Miguel Ángel Hernández Sánchez. Por el eterno descanso de María Margarita Hernández en su segundo aniversario. Y por el eterno descanso de Andrés Franco. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos por su ejemplo e intercesión ganar para Cristo nuevos hermanos en el amor y poder alcanzar con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado que es reo de muerte, y tú no le das la alarma, es decir, no hablas
poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa, y a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte en su maldad y de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú no habrás salvado la vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldades, pondré un tropiezo delante de él y morirá. Por no haber puesto en guardia, él morirá por su pecado y no se tendrá en cuenta las obras justas que hizo, pero a ti te pedirá cuenta de su sangre. Si tú, por el contrario, pones en guardia al justo para que no peque, y en efecto no peca, ciertamente conservarás la vida por haber estado alerta, y tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios. Al Salmo 116 responderemos: ir al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el capítulo 16, en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. El Evangelio de Mateo marca un giro decisivo a partir del episodio narrado en el fragmento de la liturgia de hoy, en el que Jesús comprueba la comprensión que tienen los discípulos de su identidad. Si las obras y las palabras de Jesús de Nazaret habían manifestado su misión mesiánica de un modo comprensible a la gente que reacciona creyendo en él, a excepción de los habitantes de Nazaret, los discípulos por boca de Pedro
reconocen a sí mismos su naturaleza divina. En esta escena cobra un gran relieve la persona de Pedro. A la profesión de fe en el Hijo de Dios le opone un renglón seguido, el rechazo al siervo de Yahvé. Primero recibe de Jesús una autoridad plena respecto a la comunidad de los discípulos, los símbolos de las llaves y de las acciones de atar y desatar. Y poco después se le llama Satanás, puesto que su modo de ver resulta antitético con respecto al de Dios y representa un obstáculo para Jesús en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Las contradicciones que marcan el discipulado de Pedro otorgan un relieve particular a la obra de la gracia divina en la fragilidad humana. En eso consiste el misterio de la Iglesia, cuyo jefe es tal no por méritos personales, sino porque Dios le confía el servicio que lo constituye en punto de referencia para los hermanos. Es Dios quien garantiza la firmeza de la comunidad en la lucha que desarrollan el mal y la muerte contra el amor y la vida. La confianza respecto a Pedro es plena. Sus decisiones las hará suyas Dios, pero el mesianismo sufriente, encarnado por Jesús, ha sido elegido libremente y es imposible detenerlo. La salvación y la gloria pasan inequívocamente por la cruz. Cuando por tu gracia, Señor, te busco con todo mi corazón y me alegro de haber aprendido a conocer tu rostro, el único que desea mi rostro, que supone, te lo suplico, el hecho de que vuelva a encontrarme de improviso apartado. ¿Acaso no me he convertido a ti, o bien tú estás todavía fuera de mí? Si no me he convertido, conviérteme, Dios de las potencias. Tú que me has dado el querer, dame el poder, y que se cumpla en mí y por mí cualquier cosa que tú quieras. Quiero, oh Dios, hacer tu voluntad, y en los mandamientos abrazo tu ley en medio de mi corazón. Existe, no obstante, otra ley tuya, inmaculada, que convierte a las almas, pero no las conozco, Señor. Esta permanece en lo escondido de tu rostro, donde yo no merezco entrar. Si una sola vez me dijeras entrar allí para verla, como la pluma del escriba que escribe veloz, tu Espíritu Santo la transcribiría en mi corazón 2 o 3 veces, para tener a dónde recurrir, y comprendiendo mis obras, caminaría en la sencillez y la confianza. Repite con frecuencia y vive hoy la palabra. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Para nuestra reflexión personal, vamos a leer un texto de un autor llamado Gutiérrez. Dice lo siguiente: en el texto de Marcos, la pregunta no va de los auditores o discípulos a Jesús, como en Juan 1:39 o Mateo 11:3. La interpelación viene del Señor mismo y se dirige a quienes le han acompañado un tiempo y han sido testigos de sus gestos y palabras. Pregunta hecha entonces no a gente que no lo conoce o que ha tenido poco contacto con él, sino a aquellos que tienen motivo para saber algo de él porque lo han seguido. Son sus discípulos. Es una demanda que invita a una profesión de fe, aunque tal vez no obtenga todavía como respuesta, sino la expresión de una duda o de una perplejidad. El lenguaje es directo y no da lugar a escapatorias. Hay más. El interrogante no es hecho a una persona, sino al conjunto de discípulos, ustedes. Pregunta dirigida a un grupo, lo que obliga a una respuesta colectiva también. La profesión de fe será comunitaria e igualmente la eventual duda o perplejidad.
La interpelación presenta una cierta cadencia. Ella se hace en 2 pasos. La pregunta es doble en verdad. La primera cuestión es: ¿quién dice la gente que soy yo? La misión de Jesús ha sido pública, en el ambiente se puede tener y seguramente se tiene una opinión sobre él. Lo preguntado es entonces cómo los discípulos reciben y procesan esa opinión, cómo repercute en ellos lo que dice la gente. Esto es ya una pregunta sobre la fe de los discípulos mismos, porque un aspecto de nuestra propia fe es lo que otros descubren en ella. La opinión sobre Jesús entonces, como ahora, no descansa solo en lo que las personas ven en él mismo, sino también en lo que perciben en quienes se proclaman sus seguidores. Y precisamente capítulos antes Marcos nos ha narrado el envío de los discípulos para cumplir una tarea evangelizadora. La cuestión es también, por eso, una manera de decir: ¿qué testimonio han dado ustedes de mí? Este primer interrogante no es una preparación para llegar al segundo. Se trata de una auténtica pregunta sobre la fe de sus interlocutores. Refiriendo lo que otros piensan, ponemos siempre de lo nuestro. Nos identificamos con esa opinión, tomamos distancia frente a ella o la rechazamos. Además, esto nos puede recordar que la respuesta a la cuestión sobre Jesús no es algo que nos pertenezca en forma privada. Tampoco atañe solo a la Iglesia. Cristo está más allá de sus fronteras e interpela a toda la humanidad. El Concilio Vaticano II nos lo recordó con claridad. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta que precisamente porque escapa a esos linderos sigue vigente para la comunidad de discípulos de ayer y de hoy. En efecto, es importante para la fe eclesial saber lo que los demás piensan de Jesús y de nuestro propio testimonio como discípulos. Saber escuchar nos llevará a una mejor y eficaz proclamación de nuestra fe en el Señor ante la faz del mundo. La forma concreta de proclamar el amor gratuito de Dios y su reino tiene inevitables consecuencias para el orden religioso, social y económico imperante en la época de Jesús. Así lo percibieron quienes buscaron y ordenaron su ejecución. Las dificultades y la conflictividad que teme Pedro, y nosotros con él, son provocadas fundamentalmente por la misión misma. Esta hostilidad no viene de que el mensaje del Mesías sea político, lo que a todas luces no es, sobre todo en sentido estricto del término, sino justamente porque es un anuncio religioso que toma la existencia humana entera. Lo que provoca el rechazo de Pedro es su resistencia a aceptar las consecuencias del reconocimiento de Jesús como el Cristo. Los versículos 34 y 35 precisan las condiciones del seguimiento de Jesús. Eso es lo que Pedro recusa. No basta reconocer a Cristo en Jesús, es necesario aceptar lo que eso implica. Creer en Cristo es también asumir su práctica, porque una profesión de fe sin seguimiento es incompleta, tal como se afirma en Mateo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. La ortodoxia, la recta opinión, exige una ortopraxis, es decir, un comportamiento acorde con la opinión expresada. La práctica del seguimiento mostrará lo que está detrás del reconocimiento del Mesías. Ave María Purísima, de pie. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Juan María, que siguiendo la huella de Cristo, buen pastor, dio la vida por las ovejas. Por la Iglesia, necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor.
por el Papa, los obispos y sus colaboradores, responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Por los gobernantes en su difícil misión de gobernar con honestidad a los pueblos, roguemos al Señor. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos, despreciados, roguemos al Señor. Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos, confiando en la valiosa intercesión de San Juan María, y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que te presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan María, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedas a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan María Vianney, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Elías y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Juan María Vianney, San Óscar Arnulfo, los beatos Rutilio, Cosme, Manuel, Nelson y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Todopoderoso, que la mesa celestial robustezca y acreciente la fuerza de lo alto, en quienes celebramos la festividad de San Juan María Vianney, para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que se nos ha revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La Santa Misa ha terminado. Pueden ir en paz. Acodhar de RL presentó la Santa Eucaristía. Acodhar, comprometidos con nuestros asociados.